¿Qué sucede cuando nosotros tenemos, en lugar de 2 resistores, tenemos 3 o 4 o 5 o más resistores? ¿Cómo aplicamos en este caso nuestro divisor de corriente? Bien, pues quiero que vean lo siguiente. Repasando la fórmula que nosotros ya aprendimos, la fórmula que ya conocimos del divisor de corriente, dice que si yo quiero saber la corriente en el resistor X o en un punto X, esto va a ser igual a la corriente total, ¿sale? Por el resistor opuesto, ¿sale? En este caso el resistor opuesto le voy a poner aquí RT, ¿sale? Entre la sumatoria de mis resistores, que en este caso sería RX más RT. ¿Qué entendemos nosotros por RT? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Si, por ejemplo, yo quisiera saber la corriente en mi resistor de 100 ohms, mi resistor RT sería el que está comprendido por mi resistor de 200 y mi resistor de 300, siendo estos dos resistores una resistencia total en paralelo, ¿sale? Todo esto es a lo que yo le conozco como RT, ¿sale? ¿Cómo sacamos nuestra RT? Pues de la manera básica que ustedes ya conocen, sería R1 por R2 entre R1 más R2, vamos a hacerlo. Sería en este caso 200 por 300 entre 200 más 300 que nos da 500. ¿Cuánto nos da esto? Vamos a resolverlo y entonces tenemos 200 por 300 entre 500. Y esto nos da un resistor de 120 ohms. Eso es lo que nosotros vamos a emplear en la fórmula acá, ¿sale? Entonces, la corriente en 100, es decir, ¿qué corriente es la que tengo yo aquí? ¿Sale? Va a ser igual a la corriente total, que serían 80 miliamperes, por mi R opuesta, por mi resistencia total opuesta, que sería 120. 120 entre 120 más 100, sería 220. Y vamos a ver cuánto nos da esto, ¿sale? 0.08, que son los 80 miliamperes por 120, 0.08 por 120 entre 220. Y esto nos da un valor de 43.6 miliamperes. 43.6 miliamperes. Listo. Y tenemos ya el valor de la corriente que tenemos aquí, 43.6 miliamperes. Si aquí tenemos 43.6 miliamperes, por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff, puedo saber cuál es la corriente que tengo adelante. ¿Por qué? Porque si la corriente total son 80 miliamperes, son los 80 miliamperes que están entrando aquí. Aquí tengo 80 miliamperes que entran a este nodo, pero salen 43.6, entonces debe de salir el remanente hacia la derecha. Entonces, nosotros podemos hacer 80 menos 43.6 y eso nos da 36.4. ¿Qué quiere decir? Que hacia la derecha debemos de tener 36.4 miliamperes. Si sabemos el valor de esta corriente, pues de manera muy fácil ya podemos determinar la corriente en lo demás, aplicando nuevamente el divisor de corriente. Vamos a aplicarlo. Corriente en 200 va a ser igual a la corriente total, que es 36.4 miliamperes, por el resistor opuesto, que es 300 en este caso, entre la sumatoria de 300 más 200, que nos da 500. Y luego vamos a sacar también la corriente de una vez, corriente en 300. Esto va a ser igual a la corriente total, que es 36.4 miliamperes, por el resistor opuesto, que es 200. 200 entre lo mismo, que es la sumatoria de ambos, que nos da 500. Y vamos a determinar, vamos a hacer estas operaciones, y nos queda 0.0364, que son los 36.4 miliamperes por 300 entre 500. Y eso me da un valor de 21.8 miliamperes. Listo. Y vamos a sacar también el miliamperaje que tenemos en 300, que sería 0.0364 por 200 entre 500. Y eso nos da 14.5 miliamperes. Si ustedes suman
14.5, vean, 14.5 más 21.8, esto debería de darnos los 36.4 que tenemos acá, y en efecto nos da algo muy similar, 36.3, porque me estoy comiendo cifras significativas. Pero es lo mismo, aquí nosotros ya determinamos por medio de este teorema de divisor de corriente, ya sé que aquí tengo 21.8 miliamperes, y ya sé que aquí tengo 14.5 miliamperes. Listo. Y lo obtuvimos, vean con cuántas operaciones. De hecho, nada más hicimos 1, 2, 3 y RT 4. Listo. Con 4 operaciones resolvimos cuál es la corriente en cada uno de los resistores de este circuito. Aquí, básicamente, bueno, lo que hicimos fue repasar la fórmula que ya sabemos. Pero ahora, fíjense muy bien, quiero borrar. Ya puse yo los resultados acá. Voy a borrar y vamos a intentar resolverlo. Bueno, vamos a resolverlo por medio de la ley de Ohm, y vamos a ver con la ley de Ohm qué es lo que nos sale, y vamos a comparar contra lo que ya tenemos y vemos cuántas operaciones son necesarias, requeridas para llegar a lo mismo. Entonces, con la ley de Ohm lo que tenemos que hacer es sacar la resistencia total paralelo. En este caso tenemos 3 resistores, nos conviene usar la inversa de las inversas, que sería 1 sobre 100, que son los 100 ohms de mi primera resistencia, más 1 sobre 200, que sería el valor de mi segunda resistencia, más 1 sobre 300, que sería el valor de mi última resistencia. Y vamos a resolver esto en la calculadora de manera muy rápida. 1 entre, abrimos doble paréntesis y decimos 1 entre 100, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, 1 entre 200, cerramos paréntesis, más, abrimos otro paréntesis, 1 entre 300, cerramos paréntesis y cerramos el de toda la operación. ¡Pum! Y nos da 54.54 ohms. Aquí vamos a tener 54.54 ohms. O sea, quiere decir que aquí en realidad tenemos una fuente de corriente y aquí nada más le agregamos una resistencia equivalente de 54.54 ohms. La fuente sigue siendo la misma, 80 miliamperes. De aquí lo que tenemos que determinar es el voltaje que está cayendo en toda esta red. Recuerden que en un circuito paralelo el voltaje es exactamente el mismo. Entonces, sabiendo el voltaje podemos determinar las corrientes. Entonces vamos a aplicarlo. Voltaje es igual a I por R, ¿sale? Pero en este caso, ¿quién es I? Bueno, en este caso I es 80 miliamperes por el valor de mi resistencia, que sería 54.54. Entonces vamos a ver, el voltaje va a ser igual ¿a cuánto? Vamos a sacarlo aquí. Y tenemos 0.08, que es el valor de mi fuente, 80 miliamperes, por 54.54, y esto nos da 4.36 volts. 4.36 volts. Este es el voltaje que nosotros tenemos acá, 4.36 volts. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue ya está bastante sencillo, que es nada más aplicar la ley de Ohm a cada uno de estos resistores para determinar cuál es la corriente, ¿vale? Entonces vamos a aplicarlo. La ley de Ohm establece que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, o directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. En este caso vamos a saber corriente en el resistor de 100. Vamos a hacerlo aquí, un poquito más grande. Corriente en 100. Y esto va a ser igual a voltaje en 100, que ya sabemos que es 4.36 volts sobre mi resistencia de 100. ¿Sale? Corriente en 200 sería igual a 4.36 volts, porque recuerden que en paralelo el voltaje es exactamente el mismo. Y por último, corriente en 300 va a ser igual a 4.36 volts sobre 300 ohms. Listo. Vamos a resolver nuestras operaciones y entonces decimos 4.36 entre 100 y esto nos da 43.6 miliamperes. Se parece totalmente a lo que ya habíamos nosotros obtenido con antelación por medio del divisor de corriente. Vamos a aplicar 4.36 entre 200 y esto nos da
21.8 miliamperes. Y por último, 4.36 entre 300. Y eso nos da 14.53 miliamperes. Si se dan cuenta, estos tres resultados son totalmente idénticos a lo que ya nosotros habíamos obtenido por medio del divisor de corriente, pero vean las operaciones que aquí tuvimos que sacar. 1, 2, 3, 4, 5. En realidad, llegamos a exactamente lo mismo, son los mismos valores, pero ustedes deciden. Lo aplican o lo analizan por medio de la ley de Ohm, o lo pueden analizar por medio de los teoremas de los circuitos. Hasta la próxima.